territorio de Paraguay, comunidades de cultura paleolítica se asentaron en la región del Chaco. Eran cazadores y nómadas. Los pobladores posteriores, que ocuparon la zona oriental, practicaban la agricultura y la cerámica. El Paraguay prehistórico contaba con 3 grupos comunitarios: el Pámpido, el Láguido y el Amazónido. De ellos provino la civilización guaraní. Durante el período previo a la llegada de los europeos en el siglo XVI, los guaraníes ocupaban el área del litoral comprendida entre Cananea y Río Grande do Sul. Su territorio llegaba al norte hasta el río Tieté y al oeste hasta el río Paraguay. Los guaraníes guiaban sus actos a partir de su cultura guerrera. Estaban organizados en familias extensas y tenían un alto grado de autonomía política y económica. En un nivel superior se encontraban las aldeas que podían albergar hasta 1000 personas. Cada aldea tenía un líder, pero el conjunto de comunidades que integraba un tecoa reconocía por encima de sus jefes al burubichá, quien conducía las relaciones exteriores del grupo y las partidas guerreras. Eran diestros navegantes de canoas, conocedores, cazadores de la selva, recolectores, pescadores y practicaban la agricultura. Entre los cultivos más importantes se encontraban la mandioca, la batata, la calabaza, el zapallo, el maíz, el poroto, el algodón y la yerba mate. Aquellos primeros guaraníes ya tomaban esta clásica bebida que con los años se extendería hacia el sur, más allá de las fronteras paraguayas. La guerra era algo común para los guaraníes. No solamente se enfrentaban a otros grupos étnicos, sino también entre distintas parcialidades de su propia civilización. Su organización política, basada en la existencia de numerosas agrupaciones en competencia entre sí, dio como resultado las guerras periódicas en medio de alianzas cambiantes. Asimismo, el pueblo guaraní ingresó violentamente en la cuenca del Río de la Plata, generando una situación de guerra permanente con las poblaciones aborígenes no guaraníes que habitaban la región. Los españoles tampoco la pasaron muy bien. Entre 1537 y 1616 se registraron 25 rebeliones de los guaraníes contra los colonizadores. No querer trabajar para ellos y al mismo tiempo reafirmar sus tradiciones amenazadas fueron las 2 principales causas. El levantamiento del cacique Oberá en la región de Guarambaré en 1579 es un caso paradigmático de lo que fueron muchos de los movimientos de liberación guaraní. Los guaraníes hicieron historia. Varias de sus tradiciones y cultura, entre las que se destacan sus lenguas, siguen vigentes en la actualidad. Los guaraníes, ¿no? Fuerte presencia en la historia antigua y hasta la actualidad, ¿no? En el Paraguay, los guaraníes, ¿no? Fuerte presencia en la historia antigua y hasta la actualidad, ¿no? En el Paraguay, ¿cuándo llegan los colonizadores españoles, Magui? Bueno, hay 2 fechas. Una es más intrascendente que la otra, digamos. Es 1524, es la primera fecha. Alejo García era de la expedición de Solís. Su barco tiene problemas y él queda varado en Santa Catarina, quiere llegar a Potosí, que es donde estaba el oro, que es donde querían llegar todos los españoles, y en ese trayecto atraviesa Paraguay. Sin embargo, muere al año siguiente, por lo tanto no quedó mucho de su experiencia. Y en 1536, efectivamente, llega a Paraguay la expedición de Pedro de Mendoza, que venía de fracasar en Buenos Aires, sube por el Paraná, y en 1537 fundan Asunción porque la conciben como un territorio donde pueden seguir avanzando hacia Potosí también. Okay. Y entonces por eso la conoce Asunción como la ciudad de ciudades o la madre de ciudades, porque es una ciudad que fundan para seguir expandiéndose en el territorio. Las cartas anuas de las provincias jesuíticas del Paraguay eran informes escritos muy pormenorizados, muy pautados, que escribían los padres provinciales, que eran las autoridades máximas de las provincias que los jesuitas tenían en todas partes del mundo, al superior general en Roma. Y esto era con fines administrativos. En principio había que conocer cuál era la realidad de los lugares, qué era lo que sucedía, y también con fines propagandísticos, porque algo importante de saber es que las cartas, que por supuesto eran manuscritas, estamos hablando de fuentes del siglo XVI y XVII, es la época de la conquista de América, todo es manuscrito, pero se reproducían en imprenta, se traducían del latín o de las lenguas propias de la compañía, el italiano, el portugués, el español,
Y eso se circulaba por todas partes y la idea era despertar vocaciones religiosas y también ganar adeptos y amigos. La Compañía de Jesús era una orden religiosa que tiene una conciencia de la propaganda muy importante. Lo que se escribía era información de lo que se llamaba mostrable. Para ellos era tan importante el escribir como forma de comunicarse, que muy temprano escriben algo que se llama la fórmula scribendi, que en latín significa el qué se va a escribir y cómo. Entonces estaba muy pautado qué se iba a informar. En el caso de las cartas de las provincias del Paraguay, lo primero que tendríamos que explicar es qué era la provincia jesuítica del Paraguay. Tenemos que la Compañía de Jesús, cuando decimos los jesuitas es la Compañía de Jesús, se crea en 1540 y 10 años más tarde ya hay jesuitas en la India, en la China, en Japón y en América. En primer lugar en Brasil y luego en México, en Perú. Y esta enormidad territorial en donde ellos desarrollan tareas de evangelización, de propagación de la fe. El Paraguay es un lugar, hasta yo diría casi mítico, porque la fama que adquirieron esas reducciones, esos 30 pueblos entre los indios guaraníes, alcanzó fama mundial. Te pongo un ejemplo, Blaise Pascal, Hegel, Voltaire, todos hablaron, la mayoría de ellos mal, ¿no? Los jesuitas se granjearon no solo muchos amigos, sino muchos enemigos, pero el proyecto misional es algo que se conoció en todas partes. Entonces digo, bueno, había una serie de escrituras y documentos que iban a ser mostrables, pero a la vez también circulaba un montón de información que era de carácter reservado. Y eso lo podemos ver porque nos ha quedado una inmensa cantidad de documentación jesuítica. La provincia jesuítica del Paraguay era un territorio muy grande que, involucraba lo que actualmente es el Cono Sur, Uruguay, Paraguay, parte de Chile hasta el siglo XVII, Argentina, parte de Brasil. Y los jesuitas ahí no solo tenían las reducciones, sino que había colegios. Esta provincia tenía una capital que era Córdoba, en donde queda establecido que muy poco después de la llegada de los jesuitas se va a fundar la primera universidad en el territorio argentino, que es la de la Universidad de Córdoba. Entonces había información sobre todo eso, sobre las reducciones, sobre qué pasaba con las entradas hacia los nuevos indios infieles, a territorios donde ellos querían llegar a establecer reducciones, las guerras con los bandeirantes, que eran los expedicionarios paulistas que venían a cazar esclavos indígenas e invadir las misiones, por lo tanto hubo traslados de misiones, en fin, toda una situación bastante conflictiva que las cartas muestran, y muestran bastante bien. La guerra que enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1865 y 1870, también llamada por los paraguayos Guerra contra la Triple Alianza, Guerra Grande o Guerra Guazú, respondió más a los intereses británicos por acabar con un modelo autónomo de desarrollo que a los objetivos de unificación nacional proclamado por sus promotores. El conflicto tuvo su origen en 1863, cuando el Uruguay fue invadido por un grupo de liberales comandados por el general Venancio Flores, quienes derrocaron al gobierno blanco de tendencia federal y único aliado del Paraguay en la región. La invasión había sido preparada en Buenos Aires con el visto bueno del presidente Bartolomé Mitre y el apoyo de la Armada brasileña. El Paraguay intervino en defensa del gobierno depuesto y le declaró la guerra al Brasil. El gobierno de Mitre se había declarado neutral, pero no permitió el paso por corrientes de las tropas comandadas por el gobernante paraguayo Francisco Solano López. Esto llevó a López a declarar la guerra también a la Argentina. Brasil, Argentina y el nuevo gobierno uruguayo firmaron en mayo de 1865 el Tratado de la Triple Alianza, en el que se fijaban los objetivos de la guerra y las condiciones de rendición que se le impondrían al Paraguay.
Hasta ese año, el gobierno paraguayo, bajo los gobiernos de Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano López, construyó astilleros, fábricas metalúrgicas, ferrocarriles y líneas telegráficas. La mayor parte de las tierras pertenecía al Estado, que ejercía además una especie de monopolio de la comercialización en el exterior de sus dos principales productos, la yerba y el tabaco. El Paraguay era la única nación de América Latina que no tenía deuda externa porque le bastaban sus recursos. La guerra era para los paraguayos una causa nacional, lo que generó verdaderas hazañas militares, como el triunfo de Curupaití, donde contando con un armamento claramente inferior, tuvieron solo 50 muertos frente a los 9.000 de los aliados, entre ellos Dominguito, el hijo de Domingo Faustino Sarmiento. En 1870, durante la presidencia de Sarmiento, las tropas aliadas lograron tomar Asunción, poniendo fin a la guerra. El Paraguay había quedado destrozado, diezmada su población y arrasado su territorio. La guerra duró casi 5 años. Fue la más sangrienta y cuestionada de todas las perpetradas en América Latina. Aunque el Tratado de la Triple Alianza establecía el respeto por la integridad territorial del Paraguay, varias regiones fueron anexadas a Argentina y Brasil. El Imperio del Brasil se adjudicó más de 60.000 kilómetros cuadrados de territorio comprendido entre los ríos Apa y Blanco. La Argentina, a su vez, ocupó zonas que actualmente forman parte de las provincias de Formosa, Misiones y parte de Corrientes. Las muertes siguieron sucediéndose aún luego de la finalización de la guerra. El regreso de las tropas trajo a Buenos Aires en 1871 una terrible epidemia de fiebre amarilla contraída por los soldados en Paraguay en el marco de una guerra impopular, injusta y con consecuencias devastadoras. Esta es la historia de las mujeres que, entre otros destacados gestos de patriotismo, donaron sus joyas para financiar al ejército de Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. 1000 mujeres se reunieron un siglo y medio atrás frente a lo que hoy es la Catedral Metropolitana de Asunción. Su objetivo era votar por la creación de una serie de comisiones regionales encargadas